Gracias, Señor. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa noche. Amén. Alabado sea Dios. En esta noche, pues, no va a haber clase porque el hermano Carlos pues, se cruzó, tiene un compromiso. Amén. Me dijo, pues, que me encargara yo del servicio. Alabado sea Dios. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Amén. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Bendecimos y adoramos su nombre en esta noche. Le damos la bienvenida a Samuel, a la compañera, a cada uno de ustedes, a todos los que estamos aquí en esta noche, a los que no han llegado. Amén. Sean bendecidos aquellos que nos están viendo vía internet en esta noche. Estamos de fiesta con Jesús. Amén. Al cielo queremos ir. Yo no sé, yo quiero ir al cielo. Aleluya. En el cielo no hay sufrimiento. En el cielo no hay dolor. Allí no va a haber lloro, ni llanto, ni tristeza. Allí no va a haber coronavirus. Eso no entró allá arriba. Allá lo que va a haber es gozo, Amén. alegría y paz por toda la eternidad. Ay. Y ese no es el tema esta noche. Pero, mire mi hermano, gócese en el Señor. Gócese en el Señor. Porque los días que quedan en este mundo van a ser días terribles. Lo que se avecina para este mundo es mejor no haber nacido. Ay de los que se queden aquí abajo cuando Cristo venga. Amén. Así. Si ahora esto está malo, si ahora hay violencia, si ahora hay maldad, si ahora está tan corrompido este mundo, imagínense cuando Cristo saque su iglesia de la tierra. El caos que va a haber en este mundo. No va a haber dinero, no va a haber fortuna que pueda cambiar lo que viene para este mundo. Así que esté preparado, hermano, porque la trompeta va a sonar. Y no es una trompeta de esas que hay aquí abajo, no es una trompeta espiritual. Y solo la van a escuchar aquellos que oyen la voz del Espíritu. Vamos a la palabra del Señor en esta noche. Hoy vamos a traer una reflexión que mientras esta mañana estábamos aquí orando, vino a mi corazón esta palabra. Y mientras yo meditaba en eso, me doy cuenta que nosotros como iglesia estamos rodeados de enemigos. Pero el peor enemigo de la iglesia no es el que se levanta contra la iglesia que viene de afuera. No, el peor enemigo está dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué es el peor enemigo? Porque se disfraza como ángel de luz. Se disfraza de cristiano. Dice gloria a Dios y aleluya y de vez en cuando brinca y salta. Ese es el peor enemigo que tiene la iglesia, hermano. Los enemigos internos son más peligrosos que los enemigos externos. Vamos a la palabra del Señor y vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 15 al 18. Segunda Timoteo capítulo 1 verso 15 al 18. Cuando todos lo tengan, lo confirman con un amén.
Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 15 y 18. Amén. Gloria. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Esos nombres son terribles. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésimo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele al Señor que haya misericordia cerca del Señor aquel día cuando nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Y 2 Timoteo 4, verso 10 dice, mire lo que dice. Qué bien. Cuatro 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Señor amado, porque tu palabra es la verdad, Señor. Y ella nos revela, Dios mío, todos los secretos, Señor amado, que están escondidos, Dios mío, pero que tu Espíritu Santo los saca a la luz. Padre, háblanos en esta noche. Te pido, mi Dios, que nos conforte con esta palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. ¿Se pueden sentar? Enemigos peligrosos. Enemigos peligrosos. Cuando se habla de enemigos en la iglesia, la mayoría de las veces pensamos que los enemigos de la iglesia son los que están afuera. Y realmente la iglesia tiene muchos enemigos allá afuera. Pero los enemigos más peligrosos de la iglesia no son los del mundo. Entonces, ¿cuáles serán? ¿Cuáles son? Los enemigos más peligrosos de la iglesia están dentro de la misma iglesia. ¿Y por qué son más peligrosos que los que están allá afuera? Tal vez usted se está preguntando. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe muy bien quién es su enemigo allá afuera. ¿Quién es el enemigo del evangelio? ¿Quién es el enemigo de la iglesia? Y cuando hablamos de enemigos, no necesariamente estamos hablando de enemigos como sectas religiosas, cultos paganos, que son enemigos de la iglesia. Sino que más allá de esos enemigos,
hay unos enemigos introducidos dentro de la iglesia, los cuales usted y yo tenemos que identificar para que no nos sorprendan. Ahora, los enemigos más peligrosos de la iglesia están dentro de la iglesia, como dije. Y hay algo que yo quiero que usted entienda. Usted no debe preocuparse tanto por las sectas religiosas que están fuera de la iglesia, pero sí debemos cuidarnos de los que están adentro. Los pasajes que acabamos de leer nos enseñan cómo el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo por medio de la carta, de la segunda carta, les revela cómo cierto grupo de personas que estuvieron con el apóstol Pablo lo acompañaron en muchos viajes, lo ayudaron a levantar iglesias. De la noche a la mañana se rebelaron en contra de él y comenzaron, alabado sea Dios, a levantarse de tal manera que el apóstol le dice a Timoteo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia. Bueno, qué terrible es esto. Porque se puede esperar que una persona allá afuera se levante, se rebele contra uno y en cierta manera se aleje de uno. Pero esperar que uno que es cristiano, que habla el lenguaje cristiano, que supuestamente tiene el Espíritu Santo, se rebele, se levante y nos abandone, y no solamente eso, sino se haga enemigo de nosotros. ¿Qué bien? Miren, mi hermano, la Biblia tiene de todo. A mí me gusta Dios porque Dios no esconde nada. Quienes escondemos las cosas somos nosotros. Pero usted puede ver en la palabra de Dios cómo Dios revela, alabado sea Dios, el peligro que hay dentro de la iglesia. Por eso es que Dios nos enseña en su palabra que usted y yo debemos ser sagaces, astutos. El Señor, hablándole a la iglesia, hablándole a los discípulos, y esa palabra es para nosotros, dijo en una ocasión que nosotros como iglesia debemos ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Mira, aquí no utiliza otro animal, sino una serpiente, que es tipo del diablo. El problema de nosotros es que casi siempre y la mayoría de las veces estamos actuando como palomas cuando debemos actuar como serpientes. ¿Se bien? El apóstol Pablo había entendido eso. Porque él le dice a Timoteo: ellos me abandonaron, y menciona los nombres. O sea que el apóstol Pablo se encargó de tirarlos al aire, tirarlos al medio, para que la gente en aquel tiempo, cuando los viera de lejos, dijeran: ahí vienen los enemigos. Tengan cuidado, porque vienen disfrazados de ángeles de luz, vienen disfrazados de creyentes. ¡Qué bien! Así que no debemos preocuparnos tanto por los de afuera, sino que debemos cuidarnos de los de adentro. Había una canción en el mundo que tiene una cierta verdad y se relaciona con esto. Tal vez el varón la hay que escuchado, porque es de la época de nosotros. De cualquier malla sale un ratón. Y eso es verdad. Eso es verdad. De cualquier malla sale un ratón. Y no solo eso, sino que el queso que hay en la mesa también se lo come.
Ahora, al analizar detenidamente lo que los supuestos defensores de la verdad bíblica, escuchen bien, en las redes sociales encontré, escuchen bien lo que yo encontré, que son ellos mismos los que más daño están haciendo a la obra de Dios. Qué bien. ¿Por qué? Número uno, porque estas personas están llenos de un espíritu de superioridad religiosa. Miren, mi hermano, yo me quedo anonadado, bobo, atónito. ¿Cómo hay personas que Dios las levanta, que Dios las transforma, que Dios las saca del lodo cenagoso, que Dios las saca del fango, los comienza a usar y de la noche a la mañana se creen que son grandes, más grandes aún hasta que Jesucristo? Dice, y piensan que son mejores que otros, que son mejores que otros. Porque hablan lengua, porque profetizan, porque echan fuera demonios, se creen grandes y superiores. Miren, mi hermano, aquí el grande, aquí el superior es Cristo Jesús. Y ese orgullo espiritual nos lleva muchas veces a aplastar, a querer aplastar a aquellos hermanitos humildes. Esa no debe ser la actitud de un siervo de Dios. Esa no debe ser la actitud. Pero miren, mi hermano, la competencia que hay en las redes sociales ha llegado a eso. Tristemente decirlo. Por eso es que yo, el único momento que yo salgo en las redes sociales es cuando predico aquí en la iglesia. Yo me cuido de estar 24/7 metido en las redes sociales predicando la palabra. Aunque se puede. Miren, mi hermano, hay personas que están las 24 horas del día. Yo no critico eso, hermano. Pero yo me pregunto, ¿pero cómo es que ellos tienen tiempo para estar predicando todo el tiempo en las redes sociales? Y yo me pregunto, ¿y se congregarán? ¿Serán un pastor? ¿Se estarán sometiendo a un pastor? Y a veces tienen pastores, a veces también. Porque mi hermano, ¿sabe por qué digo esto? Porque hoy en día, escuchen bien, hay un auge de creyentes llenos de un espíritu de superioridad religiosa. Un orgullo espiritual que los está llevando, alabado sea Dios, a creerse que son mejor y más grandes que otros. Se constituyen en enemigos de la iglesia, en enemigos de los creyentes, en enemigos de aquellos que, alabado sea Dios, no son como ellos. Yo no quiero ser como nadie, yo quiero ser como Cristo. Amén. Qué bien. Número 2. Además de ser personas que tienen un orgullo espiritual altivo, también son personas que nos ignoran o se burlan de nosotros cuando nos enfrentamos con la verdad de la palabra de Dios. Amén. En el único lugar que yo no me puedo levantar contra un superior en el ejército, porque me van a arrestar y me van a meter un discharge deshonorable. Pero aquí, por medio de la palabra, yo puedo y tengo la autoridad de parte de Dios de enfrentar a aquellos que andan
altivos, que tienen espíritu de superioridad. Y por encima de eso, alabado sea Dios, ignoran y se burlan de los más pequeños. Que bien, estamos hablando de los enemigos peligrosos que hay dentro de la iglesia. Ahora, lo próximo que yo veo en esto es que ellos dicen que creen en la Biblia y en el don profético, pero no siguen todos los consejos inspirados por la Biblia. Amén. Es imposible que yo diga que creo en la Biblia y que creo en el don profético y a la vez no seguir los consejos que son inspirados por Dios en su palabra. Porque la misma Biblia me dice a mí, escuche bien, en la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir. O sea, que yo tengo que someterme a la palabra. Si yo encuentro que hay algo mal en mí, yo tengo que permitirle a la escritura que ella me corrija, me instruya, me enseñe. Mire mi hermano, el peligro de un creyente es, lo más peligroso para un creyente es que cuando lea la Biblia encuentre todo bien en su vida. Eso sí es un peligro. Ya el mensaje. Eso es tremendo peligro. Que cuando uno esté leyendo la Biblia no encuentre nada malo en su vida. Todo está bien en mí. O sea, cuando uno piensa así, cuando uno reacciona así, le está diciendo a Dios mentiroso. Y está diciendo que la palabra se equivocó. Mira mi hermano, yo a veces leo la Biblia y me siento bien, me siento gozoso, pero hay veces que cuando empiezo a leerla, empiezo a ver cuántos errores he cometido en el día. Porque la Biblia me está leyendo a mí, me está diciendo esto está mal aquí, esto está mal en esto. Porque la palabra te redarguye. Ahora, uno de los peores enemigos y mayores enemigos que hay dentro de la iglesia, muchas veces no nos damos cuenta, no podemos identificarlo. ¿Saben cuál es? Las falsas enseñanzas. Tenemos que aprender a identificar cuando se nos están vendiendo cobre por oro. Miren mi hermano, no todo lo que se vende por ahí que parece oro es oro. Hay oro que es 90% plomo y lo demás un enchapecito por encima. El primero de esos enemigos son la falsa enseñanza. Vamos a 2 Pedro capítulo 2 verso 1. Miren mi hermano, desde la antigüedad hasta el día de hoy, esto abunda dentro de la iglesia. Estos enemigos abundan dentro de la iglesia. 2 Pedro capítulo 2 verso 1. ¡Qué bien! Mire lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ese es uno de los mayores enemigos de la iglesia de Cristo. Las falsas enseñanzas, disfrazadas de verdad, de aparentes verdad. Miren, mi hermano, las medias verdades no están en la Biblia, no aparecen. Las medias verdades son de los hombres. La Biblia es la verdad absoluta. Gracias. Que bien. ¿Por qué las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas son peligrosas, hermano? ¿Por qué son peligrosas? Porque Dios advierte a la iglesia, exhorta a la iglesia que tenga cuidado con esto. ¿Sabe por qué? Porque una falsa doctrina, una falsa enseñanza va a ser, alabado sea Dios, la causante de que entren herejías destructoras dentro de la iglesia. ¿Qué son herejías destructoras? Herejía es algo que está completamente en contra de lo establecido por Dios. Qué bien. Y el apóstol Pedro la llama herejía destructora. Mire lo que dice. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, que como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, herejías son enseñanzas que en vez de edificar la iglesia, lo que hace es que la destruye. Destruyen completamente la fe de los creyentes, la relación de Dios con los creyentes, o sea, la relación de los creyentes con Dios. Qué bien. Mire lo que dice: y aún negarán al Señor que los rescató. Ahora, los falsos maestros siempre han existido dentro de la iglesia, desde el comienzo. Pero hoy, en este tiempo, es cuando más abunda. Es cuando más, alabado sea Dios, están introducidos dentro de la iglesia, enseñando herejías destructoras. Este es el tiempo, hermano, del engaño. Este es el tiempo del engaño, hermano. Una de las señales que Cristo mencionó allá en Mateo 24, y fue la primera que él, cuando comenzó a hablar de las señales, fue de el engaño, que iba a ser tiempo de engaño. Miren, mi hermano, el engaño es peligroso, porque el engaño viene disfrazado de verdad. El enemigo utiliza, escuchen bien, para engañar. Él no te utiliza algo que tú lo puedes rechazar, no. Él no va a venir a un creyente para tratar engañándolo, diciéndole: vete al brujo, vuelva a los brujos. Porque el creyente debe decir: no, te reprendo en el nombre de Jesús. Pero ¿con qué viene para engañar? ¿Qué usa el enemigo para engañar? ¿Sabe lo que usa? Este libro negro que usted ve aquí, la Biblia, la misma palabra. Lo único que la tergiversa. Y aquellos que no están capacitados y preparados y que no tienen el conocimiento bíblico van a caer en la red del engaño. ¿Qué bien?
que dice 2 de Corintios 11, 13, 15. Vamos a 2 Corintios, hermano. 11, 13, 15. Para que ustedes vean cómo trabaja Satanás, cómo se introduce dentro de las iglesias, haciéndose pasar por amigos de la iglesia. 2 Corintios 11. Mire lo que dice. Capítulo 13 al 15. Mire lo que dice. Mire, mi hermano, la Biblia se anticipa al futuro. Si algo especial tiene la palabra de Dios, es que la palabra de Dios se anticipa a los acontecimientos futuros, a lo que va a acontecer en el futuro. Antes de que las cosas ocurran, ya Dios comienza a sacarlas a la luz. Miren lo que dice 2 Corintios 11, versos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como ¿qué? Como apóstoles de Cristo. Miren, mi hermano, no todo el que hoy en día dice que es apóstol es apóstol. Hay que tener cuidado. Porque los hay verdaderos, los hay. Hombres de Dios. Firmes en la palabra, de sana doctrina. Pero hay otros que, hermano, hay que tener cuidado con ellos. Que bien, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mire, mi hermano, si Satanás es un experto en disfraces. Satanás practica Halloween el año completo. ¿Y qué es un disfraz, hermano? Un disfraz es algo que alguien se pone para aparentar lo que no es. ¿Qué bien? Dentro de la iglesia hay enemigos que se disfrazan de tal manera que usted cuando los ve dice, no, ese no es enemigo, ese es amigo. Ese es de nosotros, ese es de los nuestros. Disfraces son peligrosos, hermano. Y miren lo que dice el verso 14, dice, y no es maravilla, no la mujer maravilla, porque el mismo Satanás te disfraza como ángel de luz. ¿Qué bien? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mire, mi hermano, Satanás fue un querubín que Dios creó a una perfección increíble, con una sabiduría increíble, con un poder increíble, los cuales no se los quitó. No se equivoquen, Él los tiene, pero lo que pasa es que los usa para el mal, para engañar, para matar, para destruir, para llevar a los creyentes, sacar a los creyentes de la verdad y llevarlos al engaño y a la mentira. Pero cuando Él tiene un propósito y quiere introducirse dentro de una iglesia, no se va a presentar como Satanás, se va a presentar como un ángel de luz, como uno que viene de parte de Dios. Va a llegar a la iglesia con una Biblia, no, espérate, está muy pequeña. Con un biblión como este. Dios. Llegó el siervo de Dios. Con la maleta, con la Biblia. Dios me la bendiga. Soy el apóstol, te saco el dinero por todos lados. Mire, mi hermano, Satanás impresiona. Él quiere llamar la atención de los creyentes y él sabe cómo hacerlo.
Porque mire lo que dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí, el apóstol fulano de tal, el hombre de Dios en este siglo, el que tiene la revelación de lo alto, el que conoce todos los misterios. Mira, mi hermano, Dios a veces permite que entren hombres así, que son hijos de Satanás, o usados por Satanás. Y Dios a veces permite que entren a las iglesias esos hombres y predican palabra y todo, porque Dios está probando la iglesia. Amén. Dios está probando la iglesia, hermano. Claro. Dios está probando la iglesia porque Dios no se va a llevar cualquier iglesia para el cielo. Una de las cosas, de los frutos, de los dones del Espíritu que más escasea dentro de la iglesia es el don de discernimiento de espíritus. Una de las cosas que muchos creyentes en este tiempo no han aprendido es que la Biblia dice, hablando Juan en una de las cartas, que tenemos que examinarlo todo. Hay mucha gente diciendo amén a todo lo que escuchan y sin primero examinar las cosas. Sin primero sentarse a examinar los espíritus. Examinar los espíritus es que usted se siente a analizar y hacer un exégesis, un examen que hay detrás del mensaje que trajo el varón, que trajo fulano de tal. ¿Quién está detrás? ¿Qué espíritu hay detrás? ¿Cuál es el origen? Y para examinar las cosas, para examinar un mensaje o una predicación, tenemos que hacerlo por la palabra. Porque la Biblia dice que el apóstol Pablo enseñaba que cuando él predicaba, le enseñaba a la iglesia, miren, cuando yo predique, cuando yo enseñe, vayan a la palabra para ver si lo que yo estoy hablando está en la palabra. Qué bien. Y el verso 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás tiene sus ministros, hermano, metidos dentro de la iglesia. Acuérdense que estamos hablando de enemigos que están dentro de la iglesia, que usted y yo tenemos que identificarlos. Y muchas veces se sientan dentro de la iglesia, buscando una oportunidad de que le suelten el púlpito. Bien. Uno de los problemas que hay dentro de la iglesia, hermano, y ha llevado a la iglesia a descuidarse de tal manera que no pueden identificar que dentro de la iglesia hay enemigos. ¿Y sabe cuál es ese problema? Que hay mucha gente fluctuante dentro de la iglesia. ¿Qué bien? Hay muchos cristianos fluctuantes dentro de la iglesia. ¿Y qué son cristianos fluctuantes? Cristianos que son de doble ánimo. Hoy están en lo más alto de la fe y al otro día aparecen en el suelo. Se dejan llevar de todo viento de doctrina. No son firmes en cuanto a congregarse, hermano. Se la pasan de aquí para allá, de allá para acá. Están un mes en un lugar, un mes en otro.
Mira, mi hermano, eso es peligroso estar corriendo de iglesia en iglesia. ¿Sabe por qué? Porque eso lleva al cristiano a no afirmarse. Y a terminar confundido. Mire, mañana vamos a hablar de eso. Mañana vamos a traer un tema que es candente. ¿Por qué muchos cristianos se van de las iglesias? Eso es para mañana, eso no es para hoy. O sea, que uno de los peligros que está llevando a muchos creyentes a caer en la trampa del enemigo es que son fluctuantes. Mire lo que dice Efesios 4:14. Vamos a Efesios 4:14. ¿Por qué el Espíritu Santo levantó apóstoles, levantó profetas, levantó evangelistas, maestros, pastores? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Que bien. ¿Sabe para qué? Para que todo creyente llegue a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Amén. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, pero el verso 14 dice el propósito para esto. ¿Sabe cuál es? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Amén. ¡Qué bien! Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Miren, mi hermano, es triste ver cristianos que llevan años en el Evangelio y no saben todavía dónde queda Génesis en la Biblia. Eso suena como medio chistoso, pero mi hermano, mire, en una ocasión, yo dije, vamos a ir a Génesis, y yo noté que había uno buscando Génesis en las últimas páginas de la Biblia. Y no era nuevo, llevaba más de un año en la iglesia. Mira, mi hermano, la Biblia se diseñó para que la escudriñemos, para que la estudiemos. Amén. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no estudiamos la Biblia? Si no nos metemos en la Escritura. La Biblia es la que va a revelar quién es Dios, qué propósito tiene, cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Es a través de la Biblia, alabado sea Dios, que usted se va a dar cuenta quién está predicando la verdad y quién está predicando mentiras. Es a través de la palabra, hermano. Qué bien. Por eso, la iglesia debe levantarse en este tiempo. Mire, mi hermano, este es el tiempo donde más los pastores, los predicadores deben enfatizar en llevar al pueblo a que se meta en la palabra de Dios, a que escudriñe la Biblia, hermano. Mire, mi hermano, si usted hace una encuesta en las páginas sociales, ¿qué es lo más que se predica? Usted se va a quedar sorprendido. Usted se va a quedar sorprendido. ¿Cuáles son los mensajes que más se predican en las páginas sociales? ¿Sabe cuáles son los primeros mensajes? Los mensajes más predicados en las páginas sociales son el mensaje de la prosperidad, el mensaje del amor de Dios, y Dios es amor, y el mensaje de la bendición de Dios. Usted nunca va a escuchar un mensaje de arrepentimiento. Eso es raro.
Están presentando un Dios que lo único que desea es prosperar, bendecir, y hasta ahí llegó. Y engrandecer. Porque este es el tiempo mire mi hermano, Cristo no murió en la cruz del Calvario para darnos una mente millonaria. Eso viene del mundo, de allá afuera. Esos son pensamientos humanistas. Cristo no murió en la cruz del Calvario para hacernos grandes, famosos. No, Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos y librarnos de la maldición de este mundo y del pecado. Lo demás viene por añadidura. Cristo no murió en la cruz del Calvario para darnos una mansión de 30 millones de dólares, y Él puede hacerlo. Pero esa no era su prioridad cuando Él murió en la cruz del Calvario. Cristo no estaba pensando en eso cuando murió en la cruz del Calvario. Cristo estaba pensando en que si Él no lo hacía, nos íbamos todos al infierno, con mansión y riqueza. Yo sé que a muchos no les está gustando este mensaje. Alaba, que viene pronto. ¿Saben qué? Miren lo que se dice en 2 Tesalonicenses 2:15. 2 Tesalonicenses 2:15. Segunda Tesalonicenses 2:15, miren lo que dice. Miren, si en algo enfatizaba el apóstol Pablo era en llevar a la iglesia a que se preocupara y sacara tiempo para estudiar la palabra, para meterse en la palabra, para aprender. Escuchen bien, miren lo que él dice en 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, le está haciendo un llamado a la iglesia a que retenga la doctrina, o sea, a que no abandone la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué él hacía eso? Porque él sabe muy bien que un creyente que conozca la palabra, que viva la palabra, que escudriña la palabra, es difícil de que sea engañado, de que perezca. Porque la Biblia dice en Amós que el pueblo de Israel pereció porque le faltó conocimiento. Y no era que no había conocimiento, fue que Israel rechazó el conocimiento. Cada vez que los profetas iban a profetizar, le entraban a pedrar. ¡Cállate! Mira, mi hermano, estamos en el tiempo de la profecía. Y verdaderamente hay hombres que Dios usa profetizando. Pero hay algunos que lo que son unos charlatanes. No son, mire mi hermano, se presentan como profetas, pero son brujos. Son adivinos. Primero averiguan tu vida para después venir. Así dice el Señor. Así no dijo el Señor. Así averigüé yo. Alaba. Se descubrieron. Este tiene cueva. Mi hermano, primero llaman por teléfono a fulano y queda el pastor del 3017 de Fulton. Y después viene, así dice el Señor, pastor. No, así no dice el Señor. Así averiguaste tú, chismoso. No hay piedra que te corta. No diga tierra, trágame. Mi hermano, esto da risa, pero esto es una realidad. Lo que está viviendo la iglesia del siglo XXI es una realidad.
Hay adivinos a 3 por dólar dentro de la iglesia. Buscando un huequito para entrar y decir, así dice el Señor. Mi hermano, esto no es broma, esto son realidades. Lo que pasa es que mucha gente no se atreve a hablar de esto. Suéltalo, pastor. Pero mi hermano, yo tengo que hablar lo que Dios pone en mi corazón. Acuérdense que estamos hablando de los enemigos internos. Los más peligrosos, los que están dentro de la iglesia, los que entran y salen a las iglesias. Muchos de ellos están en los púlpitos. El segundo enemigo dentro de la iglesia es la mundanalidad. Miren, hermano, la iglesia más mundana de la historia es esta. Santiago dice, no améis al mundo. Digo, Juan. Dice que no podemos amar al mundo, hermano. Porque el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Amén. Mire lo que dice la Biblia, hermano. La mundanalidad es uno de los enemigos más peligrosos que se está moviendo dentro de la iglesia del siglo XXI. Y cuando yo hablo de mundanalidad no estoy hablando de vestimenta simplemente. Sino, alabado sea Dios, eso es mucho más que vestimenta, hermano. Es mucho más, alabado sea Dios, que modas. Mundanalidad es cuando el creyente vive conforme a los rudimentos del mundo. Una de las cosas que mucha gente no se da cuenta cuando se habla de mundanalidad es que en los mismos púlpitos se están introduciendo herejías mundanas, enseñanzas mundanas, sabiduría de allá afuera, pensamiento positivo. Eso viene del mundo, hermano. Eso son cosas del mundo, de hombres carnales. Pensamientos de Buda, de Mahoma. El Señor dijo en su palabra, no yo, hablándole a los fariseos, le dijo, ¿sabe qué? Ustedes invalidan mi palabra porque ponen por encima de mi palabra sus mandamientos, sus costumbres, sus enseñanzas. Mire, mi hermano, usted tiene que aprender, cuando usted escucha un predicador, a identificar de dónde viene lo que está predicando. Las frases que a veces utiliza, el lenguaje que a veces utiliza. Aunque se oigan palabras bonitas. Miren, mi hermano, todo lo que no proviene de Dios, tarde o temprano, se desvanece como la espuma. No, ustedes no se acuerdan, por lo menos algunos 4 años atrás, vamos a ponerle 5 más o menos, cuando empezó la nueva ola del decreto. ¿Cuánto hace que usted no escucha eso ya? ¿Sabe por qué? Porque lo que no viene de Dios, lo que no es de Dios, no permanece, no prevalece. Ahora, lo que viene de Dios permanece para siempre, porque la Biblia dice que Jesús dijo, el cielo, la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Las enseñanzas mundanas desaparecerán, los pensamientos positivos desaparecerán, las herejías del mundo desaparecerán, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Biblia dice en 1 Juan capítulo 2 versos 15 y 17. Primera de Juan capítulo 2 versos 15 y 17. Qué bien, porque cuando mucha gente predica de esto, lo único que habla es de ropa, de vestimenta. Y déjeme decirle algo. Yo no estoy diciendo aquí que yo respaldo esas iglesias que donde prácticamente, mira, hasta desfiles de mujeres de traje de baño hacen. Mire, mi hermano, eso está pasando. Yo no estoy exagerando. No. Dice la Biblia que tanto el hombre como la mujer debe vestir con decoro, con decencia. Mire, mi hermano, cuando usted va a una corte, usted no puede ir como quiera. Usted tiene que ir vestido como se debe ir a un tribunal. Si usted va mal vestido, esté más que seguro que lo van a sacar de ahí y le van a meter un desacato también, si es posible. Entonces, para la corte tenemos que ir bien vestidos para presentarnos ante un hombre, pero para la iglesia no. Pero cuando se habla del mundo es mucho más que vestimenta, que ropa. Miren lo que dice Juan en 1 Juan capítulo 2 verso 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y luego dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escuchen bien, los deseos de la carne. Que bien, los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne, hermano? Es mucho más que ropa. O sea, los deseos de la carne es que yo soy cristiano, pero me gusta vivir como vive el mundo. Envuelto en la basura del mundo. Metido en la discoteca. Salgo de la iglesia, en vez de irme para mi casa, me meto una barra. Me disfrazo aquí de creyente y allá me disfrazo del hijo del diablo. Que bien, los deseos de la carne. Que bien, los deseos de los ojos. Ay, Dios mío, pastor. Ay, Una jamás ahí, pastor. mire, mi hermano, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Ay, Dios mío. Que a muchos Dios le va a hacer como lo hizo Sansón, le va a sacar los ojos. Mire, mi hermano, ¿por qué Sansón se quedó sin ojo? Porque esa era la debilidad de él. Porque veía una escoba con pelo de leve y decía, es tremenda mujer. Y se enamoraba hasta de las escobas con pelo. Los deseos de los ojos, hermano, miren, los deseos de los ojos te llevan al ser humano a codiciar. Mire, ¿sabe que Satanás para engañar a una persona y hacerla caer utiliza los sentidos? Amén. Eso fue lo que hizo con Eva. Le dijo, ven acá, te voy a enseñar un secreto. Mira qué linda es la fruta. Eva no sabía fijar ni eso, hermano. Le dijo, mira qué bonita es. La Biblia dice que cuando Eva la miró, dice, wow, la codició. O sea que Satanás sabe lo que está haciendo. El cristiano debe de andar con los ojos, sí, porque no se los puede quitar. Pero tiene que hacer lo que dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Amén. Mire, mi hermano, ¿y sabe qué? Donde miran sus ojos, ahí se dirige usted.
Usted pasa por una tienda y ve una ropa bien bonita y dice, wow. Yes. Y cuando viene el talento a la tienda preguntando cuánto vale. Amén. Wow. Wow, yes. Así es. Ujú. Y lo siguiente que dice, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Miren, mi hermano, eso está de moda hoy, la vanagloria de la vida. Hoy todo el mundo quiere ser famoso. Hoy todo el mundo quiere llegar a la cumbre, a la cúspide. Y muchos piensan que llegaron a la cúspide, pero llegaron a la cúspide del fracaso. Porque usted puede tener aquí y llegar a lo más alto, a tener millones de dólares, a tener mansiones, carros lujosos, fama. Pero si no tiene a Cristo, está fracasado. Gloria a Dios. ¿Está fracasado? Mire, mi hermano, es triste cuando un padre o una madre cristiana le meta por los ojos y nadie al hijo que se haga abogado, que se haga un ingeniero. Eso no es malo, hermano. No. Pero mi hermano, hay que tener cuidado. Si usted le dice a su hijo, hágase abogado, estudie, luche por eso, dígale también, pero también no se olvide de Cristo. Porque ese es el problema de hoy. Yo conocí a una hermana que el hijo de ella estudiaba conmigo y estaba en la iglesia juntos. Qué bien. Ella todos los días le decía, tú tienes que ser abogado, tú tienes que ser un buen abogado, estudia. Pero nunca le decía que por encima de ser abogado tenía que amar a Cristo y servir a Cristo. ¿Sabe qué? El hijo se hizo abogado. Y un gran abogado, un hombre que tiene una posición grande en Puerto Rico como abogado, federal. Pero anda apartado, metiéndose droga, abogado y metiéndose droga. Y la madre decía, ay Dios mío, mi hijo está perdido. ¿Y por qué será? Si yo lo llevaba a la iglesia y se le ocurrió preguntarme a mí, yo le dije, ¿sabe qué? Usted es la culpable. Porque usted le decía que sea abogado, todos los días le decía, no, tú tienes que ser abogado, pero nunca le dijo que buscara a Cristo, que amara a Cristo, que Cristo está por encima de todo. Enséñale a su hijo a ser un hombre de bien aquí abajo, pero enséñale también a que Cristo, que Dios es primero que nada. Amar a Dios. Porque la vanagloria de la vida está ahogando a muchos creyentes en este tiempo, hermano. Qué bien. Qué bien. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira, mi hermano, todo lo que hay aquí abajo se va a acabar. Tarde o temprano, todo va a acabar. Miren, mi hermano, el problema de muchos creyentes es que no se dan cuenta que los años pasan rápido. Parece mentira que antier yo tenía 20 años y ya tengo 56. A 57. Cuando viene a ver, los años pasan, las canas empiezan a salir. Y cuando nos damos cuenta hemos perdido el tiempo hasta dentro de la iglesia. Qué bien, porque mire lo que dice aquí. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estudie, hágase alguien en la vida, pero Dios está por encima de eso. No se olvide de Dios. Amén.
Porque la ingeniería va a acabar, Ay, Señor, dame. las leyes van a acabar, Oh, gloria a Dios. el ser un buen pelotero va a acabar, porque la artritis viene rápido, Ay, santo. pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Sí. Gloria a Dios. Estamos terminando. Señor está aconsejando a alguien. Mire, mi hermano, ¿qué dice Santiago 4:4? Mire lo que dice Santiago 4:4 y con esto terminamos, hermano. Santiago 4:4, mire lo que dice. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Pero Santiago comienza diciendo, oh almas adúlteras. ¿Sabe qué? Aquí no está hablando de adulterio físico, está hablando de adulterio espiritual. ¿Pues sabe por qué? Porque el que se quiera hacer amigo del mundo, el que quiera hacer amistad con el mundo, está adulterando espiritualmente porque está dándole la espalda a Dios. Aquí no podemos servir a dos señores. Amén. Wow. Tenemos que decidirnos por uno. Santo eres. O somos de Dios o no somos de Dios. Hay que decidirnos por ser de Dios, hermano. Definitivamente. Porque la Biblia es clara, hermano. La Biblia habla claro. La Biblia no anda con rodeo. Y te habla claro. No, mire, mi hermano, si a mí me gustan las cosas de Dios, porque Dios llama las cosas como son. Pecado es pecado para Dios. Hoy en día nadie se atreve, muchos predicadores ya ni mencionan esa palabra. No, cometí una falta, pues estaba jugando basquetbol. Ay, No, es pecado. Para Dios es pecado. Para Dios es malo. Miren, mi hermano, las cosas de Dios son serias. Estamos hablando de los enemigos dentro de la iglesia. Son muchos, pero hoy he traído solamente, hablé de dos. Porque mire, mi hermano, si uno comienza a buscar en la Biblia cuántos enemigos tiene la iglesia, hace un libro como de 500 páginas o más. Así que en esta noche tenemos que cuidarnos, hermano. Porque Cristo viene. amén. Eso no son fábulas. La Biblia dice que cuando el creyente no quiere escuchar la voz de los profetas, no quiere escuchar la voz de los predicadores, las piedras van a hablar. Amén. Oh, santo Dios. Yo vi un video ayer de los Simpsons. Ujú. Yo no sé si ustedes lo han visto. Yo lo vi. Mira, mi hermano, las piedras hablan. Dios está usando las piedras. Ujú. Mientras muchos predicadores ya no predican que Cristo viene, los Simpsons predican que Cristo viene. Sí. Dios usa, mire, si tiene que usar al diablo, lo usa para hablar una verdad. Porque los Simpsons son escritos por los Illuminatis. Ay, sí. O sea que si no me creen por la palabra, me van a tener que creer porque voy a poner al diablo a hablar. Oh, santo. Ujú. Mira, mi hermano, cuando yo vi ese video, yo dije, espérate, esto es serio. Porque hoy no se predica. Mire, mi hermano, es rara la vez que usted oiga un mensaje de que Cristo viene, de que el rapto está cerca, de que lo que está aconteciendo en este mundo son señales de que estamos prontos para irnos para el cielo. Amén. Ujú. En el internet lo que tú oyes es bendición, gloria, riquezas. Mira, mi hermano, ese es bueno y Dios bendice. Pero para que Dios te bendiga, tenemos que someternos a Él. Dios no bendice a cualquier persona. Dios no bendice a gente que son irresponsables. Dios no bendice a personas que pasan meses y usted no los ve en la iglesia.
No, Dios bendice a los que se someten a Él, a los que lo buscan en espíritu y en verdad. Porque hoy en día presentan unos tipos de mensajes por ahí que Dios bendice hasta los perros. Mira, mi hermano, no voy a seguir hablando. Que Dios me bendiga en esta noche. Mañana estaremos aquí a las 5 de la tarde. Acuérdense que mañana vamos a traer un tema candente. El tema es ¿por qué muchos creyentes se van de las iglesias? Que Dios me les bendiga. Recibe. Vamos a ponerlo de pie, vamos a despedirnos.